Que ver con el mundo de la economía, y para eso nosotros vamos a recibir en esta mañana a nuestro economista, el señor Silvio Cañas, a quien ya lo sumamos en esta mañana. Silvio, buen día. Noemí, Nicolás, te saludamos aquí en FM10. Buen día, Noemí, buen día, Nico, buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Como decía, pasado por agua. ¿Cómo llovía esta mañana? Por favor. Eran muy grandes las gotas de esta mañana. Chaparrón potente, 6:30, 7, un chaparrón fuerte, lindo, mojó bastante, Bueno, hace falta igual, varios como este. Hace falta mucho, es verdad. No tanto acá sí, en esta zona un poco también, pero también hace falta más en el norte. El norte Claro. la sequía que hay en la zona agrícola es muy grande, es preocupante porque nos pone de cara al 2023, en lo que esto recién arranca, ¿no? Una situación, para hablar, una situación muy compleja, pero bueno. Y que esto tiene que ver claramente con la economía. Totalmente, por eso digo, de ahí el puntapié para decir, esta lluvia viene bien. Ahora después voy a revisar cuántos milímetros cayeron, porque tengo un medidor de lluvia, así que voy a medir cuántos milímetros. ¿Qué lo tenés ahí dentro de la oficina? No. Tiene una gotera. Claro. En cualquier momento, me parece, en cualquier momento puede llegar a caer un poco de agua. Esperemos que no. Pero lo tengo ahí en un palo de la pileta, en el cerco de la pileta. Ahí tengo el palito, el medidor de los milímetros. El pluviómetro. El pluviómetro. No sé para qué, pero lo tenía y dije lo voy a colgar acá para saber un poco. Claro, entonces usted tiene su propia medición. Exactamente, yo tengo mi propia medición de cantidad de milímetros que cayó de agua en un tiempo. Es más, y si me tomo el trabajo de ir controlando por tiempo, puedo decir, de 6 a 7 llovió tanto, de 7 a 8, si me pudiera, me pongo y lo hago. Claro. Un buen informe, pero bueno, te explican, me tengo que mojar, digo, un montón de cosas. No, para tanto no, para tanto. Claro, sí, demasiado. Pero bueno, hablando de informe, como habíamos adelantado la semana pasada, el jueves salió el índice de precios, que bueno, terminó redondeando un año cerca del 95%. Por suerte no llegamos a este 100 que tanto asustaba, pero llegamos a un 95, 94,8, 5,1 fue en el mes de diciembre. Recordemos que en noviembre fue 4, veníamos de 6, 7, niveles muy altos. Allá por julio tuvimos 7,4. Después empezamos a descender un poquito, pero siempre estábamos por arriba del 6. En noviembre, una buena inflación fue el 4,9, producto de todos los acuerdos de precios, pero ahora ya volvió a incrementarse un poquito más, un 5,1. Esto, como dijimos, redondeamos en un 94,8, casi un 95% de inflación interanual, muy por arriba del pronóstico que esperábamos, un poquito mejor de los peores pronósticos, que eran estar por arriba del 100. Algunos economistas, yo me recuerdo ahora y viendo un poco para atrás, hablaban de un 100, de un 120, de una locura, mucho más de arriba del 100, como también pensaban en un dólar a 400 en diciembre, y la verdad que no, toda esa catástrofe no sucedió, por suerte, porque entiendo que el gobierno hizo algunas cosas para que no sucediera. Si no hubiera hecho, seguramente estaríamos hablando de eso y cómo superamos el 100 y cómo también llegamos con un dólar, por ejemplo, a 400. Igualmente, esta movida que hoy tiene el dólar también es un poco herencia del año anterior, ¿no? Totalmente. Esto es un poco... cuando van dándose a conocer los datos, 95% de inflación, y uno va analizando también cuánto aumentó el dólar en el último año y empieza a hacer esas comparaciones. A veces algunas son odiosas y no son tan útiles, pero hay que hacerlas. Ahí te das cuenta que decís, bueno, está atrasado todavía. El blue debería haber aumentado un poquito más, porque en realidad lo que debería haber aumentado bastante más es el oficial. Claro. Estar en 188, 190, el dólar oficial todavía está relativamente bajo comparativamente con lo que aumentó la inflación. Entonces empiezan a hacer todas esas especulaciones. Es bueno, si esto no aumenta, pero esto sí, sigue aumentando un poquito más. Y fue este sacudón, como decíamos, del dólar blue que se dio en los últimos días, que empezó a trepar un poquito más. Pensemos también que estamos en un contexto de vacaciones, donde muchos van a vacacionar al exterior, y eso significa tener algunos dólares. El dólar Qatar, que es el dólar tarjeta para mayores a $300, estaba arriba del blue. Entonces, vos te ibas a Uruguay, por dar un ejemplo, te gastabas $1.000 en Uruguay, te convenía venir acá, lo gastabas con la tarjeta, te convenía venir, ir a comprar a la cueva, a un arbolito, y con esos dólares billetes ir y pagar la tarjeta. Terminaba siendo más económico
que pagarlo en pesos con la tarjeta de crédito. Entonces, todo ese desequilibrio que hay en materia de dólar, por ejemplo, genera eso, genera que uno tenga que hacer una ingeniería para pensar cuál es la mejor forma de poder hacerse un billete para tratar de no abonar tan caro el costo, por ejemplo, de las vacaciones. Pero digo, otra cosa, ayer justamente, atado a la inflación, salió la canasta básica. Y hoy es un tema que seguramente se van a escuchar mucho. ¿Y cuánto es lo que necesita una familia para poder vivir de 5 personas, para poder tener una canasta básica total? Necesita esa familia 160.413 pesos para tener un nivel de vida no digo espectacular, sino un nivel de vida estándar, una canasta básica total, donde incluye no solo los alimentos, sino que también las cuestiones de mantenimiento de hogar, las obras sociales y demás. Claro. Si solamente hablamos de alimentos, 5 personas necesitan 70.000 pesos, 70.666 pesos para poder vivir por mes y poder solamente alimentar. Sí, que no incluye ninguna dieta especial ni nada de todo eso, porque ya ahí la cosa empieza a subir. Nada, y tampoco incluye, digamos, la obra social, el cable, la luz, el gas, es como solamente para comer. Claro. No necesita, digamos, pensar que viví en una carpa, en la nada, digamos. Sí. Entonces, y yo me puse a ver, y ahí estaba buscando esta mañana, un poco también cómo fueron los salarios, porque dice, hablamos, 160.000 pesos para vivir, una familia necesita un 95% de inflación. ¿Cuánto aumentaron los salarios? El último informe que tenemos es del mes de diciembre, que tiene contemplado hasta el mes de octubre, y los salarios hasta octubre crecieron un 80%. Póngale que algo haya crecido en noviembre y en diciembre, pero no seguramente no creció este 15% que faltaba para igualar la inflación. Yo creo que va a estar más cerca del 85% de incremento interanual. Por lo tanto, en promedio, los salarios cayeron un 10%. Los salarios aumentaron menos, un 10% menos que lo que aumentaron los precios. Siempre hablamos en promedio. Hay sectores que habrán aumentado un poquito más y hay sectores que aumentaron muchísimo menos porque la realidad es que no lo pueden pagar. Entonces, todavía el desfasaje es mucho más amplio. Lo mismo con los precios. Siempre hablamos, es un promedio. No es que todos los precios aumentaron un 95. Algunos aumentaron un 150 y otros a lo mejor aumentaron un 80 y terminan en promedio un 95. Pero lo que me preocupa es eso, cómo hubo una pérdida de poder adquisitivo este año, que obviamente eso impacta en demanda. ¿Impacta en qué? Y cuando uno va al supermercado, he visto que algunos supermercados, como estratégicamente, yo no sé si lo han hecho a propósito o qué, tienen changuitos más chiquitos. Recuerda, antes los changuitos eran enormes, entraban 3 personas adentro. Uno se metía adentro y podía ir 3 personas, 4 adentro tranquilo. Y gordos, y gordos. Claro. Las 4 personas, ¿no, flaquito? Totalmente. Sí. Bueno, hoy los supermercados vos los ves y los changuitos son chiquitos. ¿Pero por qué eso? Por la sensación, una sensación de decir, bueno, voy y lleno el changuito y lo exploté y en realidad te está llevando pocas cosas y vos lograste llevarte un changuito lleno, si podés, ¿no? Pero con la sensación de que sí, bueno, volví a comprar y llenar el changuito. Pero no es más que una cuestión simbólica y de sensación nada más, porque en realidad es que vos te estás llevando cada vez menos producto. Ahí, hoy esta mañana lo escuchaba Juan Marcos Aviano en una nota que hablaba de los precios cuidados y el monitoreo que se está haciendo de parte de la provincia con respecto a los precios cuidados. Porque también una de las notas que hay dando vuelta, que es el gremio de camioneros, Moyano específicamente, iba a colaborar con un poco con el cuidado de esto, un poco del control ciudadano. Era que acá en Santa Fe no va a pasar eso, acá en Santa Fe es la misma provincia que se encarga de monitorear con los inspectores de la provincia. Sí, como corresponde, digamos, el órgano de control es el gobierno. Exactamente, y hay algunas asociaciones de consumidores que también van a hacer un poco su aporte en ese sentido, pero todavía se descartó que los camioneros vayan a recorrer y sean ellos también los que controlen los precios cuidados. Lo que se pidió, y lo que entiendo que es fundamental acá en Santa Fe, es que los controles se hagan en las distribuidores, en los grandes centros de distribuciones, que es donde después empieza a bajar la mercadería, y si ya baja con un precio mayor al acordado, cuando llega a la góndola de una granjita en un barrio, llega con un precio nada que ver al que se publica en las páginas, o al que el gobierno intenta que llegue al barrio. Entonces, es lo que tiene, ahí donde nosotros le pedimos que la provincia, donde ejerza la presión y ejerza el control en esos grandes centros de distribución, para lograr eso, para lograr que al pequeño comerciante de una localidad le llegue productos
por un valor como debería llegar, acorde a lo que se firmó a nivel nacional, y que no empiece una cadena, digamos, de sobreprecio ya mucho más arriba que lo que le llega al comercial. Claro, tal cual. Me desvío un poquito de eso por respecto, pero digo, importante esta comparativa, y creo que va a haber mucho de análisis en ese sentido. Y algo que me preocupa también, yo lo dijimos en su momento, cuando uno analiza cuánto incrementó el salario en comparativo con la inflación, vemos que dijimos, van a perder un 10% más o menos, pero los que más van a perder son el empleo del sector público. El sector público fue el que menos incremento tuvo salarial comparativamente con los privados. Y a su vez, dentro del sector público, cuando uno analiza que son las jubilaciones, también es parte de lo que tiene que desembolsar el sector público, ahí donde también se ve que el incremento fue aún menor todavía y que claramente no van a llegar a ese 95%. Hay algo también importante, es que aquellos trabajadores que no están regulados, digamos, inscriptos, están en negro, bueno, todavía la diferencia salarial es muchísimo más alta. Eso hasta octubre solamente incrementaron un 70%, con lo cual seguramente van a estar perdiendo casi un 20% de poder adquisitivo, obviamente porque al estar en negro no tienen la posibilidad de renegociar o atarse a alguna paritaria de algo, y ahí queda por ahí a discreción del empresario de turno en cuanto aumentarle y en cuanto seguir acompañando la inflación. Digo, esto como para ir cerrando, como decíamos, empezamos a ver algunos números y empezamos a cerrar en el 2022, con algunos números que por ahí son importantes. Tema inflación ya lo tenemos, tema salario falta un poquito, pero ya en cualquier momento va a salir también. Pero en principio vamos a ver eso. Hoy los salarios van a estar perdiendo casi un 10% en forma comparada con la inflación, lo cual también afecta eso a la demanda agregada y nos posiciona de cara al 2023, de cara a las elecciones de este gobierno, elecciones presidenciales, con una necesidad que tiene el gobierno de reacondicionar esto, si piensa o si le interesa ganar las elecciones, reacondicionar esto, mejorar el poder adquisitivo y lograr, por un lado, contener la inflación y aumentar los salarios. Bien, clarísimo. Vamos a seguir obviamente tratando estos temas, son temas que seguramente se van a repetir en el transcurso de los próximos miércoles y obviamente lo haremos a través de tu conocimiento. Silvio, un placer y como siempre y muchísimas gracias. A ustedes, a disposición, buena jornada y saludos a todos. Gracias. Abrazo enorme. Gracias. Allí pasa charlando con nosotros nuestro economista Silvio Cañas, nos trae toda la información de lo que tiene que ver con el mundo de la economía. Escuchabas recién, ¿no?, lo que decíamos en referencia un poco a los salarios y al proceso inflacionario que se está viviendo en la República Argentina. Estamos en 30